Ya por la ciudad de Burgos, el Cid Ruy Díaz entró. 60 pendones lleva detrás el campeador. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. Cuántos ojos que lloraban, de grande que era el dolor. Y de los labios de todos sale la misma razón. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. Fragmento del Cantar de Mio Cid. No podía comenzar este programa sin mencionar esa frase. Hace algunos meses, una de vosotros, una oyente llamada Ariel Molina, me pidió que hablase sobre un personaje en concreto, el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. Y en cuanto escuché esa petición, dije, me voy a guardar al personaje para hacerlo esta semana. ¿El por qué esta semana? Pues se debe a que coinciden dos fechas festivas que son importantes a nivel más local y a nivel nacional general. A nivel más local sería la fecha de el 9 de octubre, 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Una ciudad, la de Valencia, que fue muy importante para la historia del Cid, para comprenderla bien. Pero también coincide que el día 12 de octubre es el Día del Pilar, el Día de España, el Día del País y también conocido como el Día de la Hispanidad. Entonces dije, bueno, el Cid es una de las leyendas más grandes que ha dado la literatura española y la literatura castellana en particular, porque el poema se recopila de forma completa, digamos, en el siglo XIII más o menos, y todos los que nos hemos criado aquí en España, pero todos, tarde o temprano nos hemos cruzado con alguna estatua, alguna placa, alguna película infantil o incluso alguna película de Hollywood como esa que protagonizó Charlton Heston, dedicadas a la figura del Cid. Y siendo así, me parecía muy interesante hacer un programa donde os contase la historia real de este personaje. Una historia que ya han difundido distintos autores, pero que nunca está de más recordar y nunca está de más poner en valor para ver cómo a veces las historias reales inspiran leyendas, inspiran historias literarias y, lo más importante, cómo a veces se retroalimentan la una a la otra. Así que si os parece, vamos a comenzar. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. Y como hay que empezar con buen pie, lo primero que tenéis que saber es que, aunque está comúnmente aceptado y se asume, en cierta manera, que Rodrigo Díaz de Vivar, también llamado Ruy Díaz, nació en la localidad de Vivar, en Burgos, esto no está del todo probado,
no se sabe a ciencia cierta, aunque es lo que afirma el Cantar de Mio Cid. Lo que sí parece estar claro es que nació en el territorio burgalés del siglo XI y que habría sido, por tanto, en alguna de las localidades que poseía su padre, Diego Laínez. Pero, siempre va a haber cierta duda al respecto porque no hay unos registros muy fiables del todo. Asimismo, tampoco se sabe a ciencia cierta en qué año nació. Me diréis, Marta, por Dios, pero ¿qué nos estás contando? Pues lo que oís. La horquilla va desde unos que afirman que nació entre el 1041 y 1043 hasta otros que le dan al margen de su nacimiento un espacio bastante más grande, desde el 1038 hasta el 1050. Y asumiendo que lo único que sabemos a ciencia cierta sobre este señor a la hora de fechas es que murió en 1099, podríamos suponer que, en el peor de los casos, solamente habría vivido 50 años, pero, en el mejor de los casos, habría vivido 60 y algo años. Si hablamos de la familia de Rodrigo, la familia de Ruy, no sé muy bien cómo sería más correcto llamarle, es el mismo nombre pero con dos versiones. Parece bastante aceptado que su padre se llamaba Diego y se especula con que habría podido descender de una familia nobiliaria conocida como los Laínez. Y Diego habría sido una suerte de noble promedio, pero también un noble poderoso para el reino de León de la época, porque Ruy nace en el reino de León, que no es el reino de Castilla. En este momento, León es un reino bastante importante a nivel cristiano y Castilla solo es un condado, pero ya están gobernadas por la misma persona, por el rey Fernando I. Y en este contexto, Diego, el padre de Ruy, habría sido uno de tantos nobles que se ocupaban de proteger la frontera, las fronteras del reino de posibles invasiones, de posibles ataques y de rencillas, una suerte de guardián de la paz, pero que permanecía armado y preparado para lo que pudiese ocurrir, que asumían una vida más peligrosa, no tan cercana a la corte hasta cierto punto, pero que a cambio eran compensados con tierras, feudos y ciertos derechos. En el caso de Diego Laínez, aunque unos afirman que era un infanzón venido a menos, un noble promedio, hay otros que consideran que su labor como guardián de la frontera con el reino de Pamplona que después sería el reino de Navarra y que en este momento, de mediados del siglo XI, todavía es bastante grande y llega casi hasta la frontera con Burgos y también un poquito con Soria, habría tenido un papel estratégico para salvaguardar el territorio y la integridad de León. Sin embargo, aunque esto es lo que se sabe o se cree que se sabe más o menos sobre el padre de Ruy, sobre su madre no está tan clara la cosa. Hay quien comenta que se llamaba Teresa Rodríguez y que habría sido una mujer de la nobleza leonesa con cierto linaje poderoso. Pero, como siempre suele ocurrir, en el caso de la madre de Ruy es un auténtico misterio. Y eso que aún no hemos empezado con el cantar. ¿Qué os parece esto? Lo que ahora viene sí que es histórico. Y creo que algún detalle no es tan conocido de cara al público general. Nos encontramos, como os decía, a mediados del siglo XI, en una península ibérica muy diferente de la que conocemos a día de hoy, pero también muy diferente de la que habréis escuchado en otros programas como el de los Trastámara. Tened en cuenta que la guerra entre los Trastámara ocurre en el siglo XIV, es decir, prácticamente 300 años más tarde de esto. En aquel momento, uno de los reinos más importantes de la península es el reino de León, pero también está el reino de Pamplona. El reino de Pamplona, como os he dicho en la explicación sobre el padre de Ruy y su trabajo como guarda de la frontera, era uno de los reinos más importantes y también bastante más grande de lo que llegaría a ser en siglos posteriores, pero esto sería debido a distintos conflictos bélicos con el resto de territorios de la península. Y en cuanto al reino de León, cabe señalar que llevaba asociado, además del título de rey, el título de emperador, lo cual lo hacía un premio más que apetecible. Y fue apetecible concretamente para don Fernando I, que llegaría a ser llamado el Magno. Fernando no era rey de León por nacimiento ni porque fuese hijo del anterior rey. Él era hijo del rey de Pamplona,
Sancho Garcés III de Pamplona, y de su esposa Muniadora de Castilla, también conocida como la Mayor. Fue a través de Muniadora, a través de su madre, de quien recibió el condado de Castilla, un título que había ido variando y había ido perteneciendo al reino de León, que había ido perteneciendo al reino asturleonés, pero que también había pertenecido al reino de Pamplona. Y así es como se mantenía desde que su madre se había casado con el rey de Pamplona. Pues bien, Fernando se casó a su vez con doña Sancha, infanta del reino de León y hermana del rey Bermudo III, ambos dos miembros de la dinastía asturleonesa, una dinastía que llevaba gobernando el territorio de León, se cuenta, desde tiempos de don Pelayo. Mirad si hacía tiempo. En cuanto a por qué se quedó Fernando gobernando en León como rey, esto se debe a una batalla, la batalla de Tamarón, en el año 1037, la cual le enfrentó a las tropas de su cuñado, el rey Bermudo. Bermudo falleció y, tras eso, a través de los derechos dinásticos que tenía la esposa de Fernando, Sancha, la hermana del rey fallecido, Fernando se quedó con el trono. Y en ese contexto es en el que nace Ruy. Es en ese momento en el que, de hecho, ese momento ya coincide con las fechas que algunos historiadores señalan como el posible momento en que naciese Rodrigo Díaz de Vivar. Y como curiosidad para que lo tengáis en mente, también os diré que Fernando I de León tenía un hermano, también hijo del rey de Pamplona, de hecho el primogénito, llamado Ramiro, que llegaría a ser el primer rey reconocido de Aragón, del reino de Aragón, aunque no está probado, no está asegurado, que él utilizase para sí mismo el título de rey de Aragón. Para que os hagáis una idea, la historia de por qué el reino de Pamplona fue reduciendo su tamaño viene mucho afectada por la rivalidad entre estos dos hermanos, el aragonés y el castellano, y por cómo en varias ocasiones se fueron repartiendo o tomando en herencia tierras que pertenecían a su padre, el rey de Pamplona. Algunas de ellas, muchas, dadas en herencia. Esta tradición de repartir la herencia de un reino entre todos los hijos para que todos tuviesen algún pedazo es algo que era muy común en la época, no solo en la península ibérica, y que además se ha reseñado muchas veces como llamativo porque es lo mismo que hizo Fernando con sus hijos. Y aquí es donde otra vez volvemos a Ruy, volvemos a la historia real y volvemos a cómo él comenzó a ganarse su reputación, su formación y su fama dentro de la corte. Merced os pido, buen Cid, noble barba tan crecida. Aquí ante vos me tenéis, mío Cid, y a vuestras hijas, de muy poca edad las dos, y todavía tan niñas. Conmigo vienen también las damas que nos servían. Bien veo, campeador, que preparáis vuestra ida. Tenemos que separarnos, estando los dos en vida. Decidnos lo que hay que hacer, oh Cid, por Santa María. Las dos manos inclinó el de la barba crecida, a sus dos niñitas coge, en sus brazos las subía. Al corazón se las llega, de tanto que las quería. Llanto le asoma a los ojos, y muy fuerte que suspira. Es verdad, doña Jimena, esposa honrada y bendita, tanto cariño os tengo como tengo al alma mía. Tenemos que separarnos, ya lo veis, los dos en vida. A vos os toca quedaros, a mí me toca la ida. Quiera Dios, y con él quiera la Santa Virgen María, que con estas manos pueda aún casar nuestras hijas y que puede ventura y algunos días de vida para poderos servir, mujer honrada y bendita. Fragmento del Cantar de Mío Cid, la despedida de Jimena. A muy temprana edad, Rodrigo entró en la corte del Reino de León y entró al servicio de uno de los infantes, el infante don Sancho, que también era el primogénito del rey Fernando. Junto con él, Ruy aprendió tanto de administración de territorios, aprendió de leyes, aprendió también un poquito sobre la religión y sobre todo del oficio de las armas, que era lo que más le iba a servir a él a la hora de la verdad.
Dicen que Rodrigo llegó a destacar bastante en la lucha cuerpo a cuerpo, lo cual era bastante importante en la época porque la lucha cuerpo a cuerpo se utilizaba para solucionar problemas cotidianos, disputas familiares y para todo tipo de asuntos. Es como esa idea del duelo que habría en el siglo XIX, tiempo más tarde. De hecho, se cuenta que, a modo lúdico, como si fuese un juego, Rui, cuando era muy joven, tenía apenas 18 años, ya había vencido a un campeón procedente de Pamplona y a un musulmán de Medinaceli. Porque se me había olvidado comentároslo, pero es importante, digamos que yo lo había dado por hecho. En esta época, en este siglo XI, nos encontramos ante una situación donde Al-Ándalus ya no está unida, sino que está dividida en reinos de taifas. Estos son reinos independientes que a veces se aliaban entre ellos y a veces guerreaban entre ellos y se aliaban con los cristianos. Todo dependía de quién estuviese al mando en cada momento. Las principales taifas para esta historia son la de Zaragoza, la de Toledo, la de Sevilla y la de Valencia. Serían las 4 más importantes en este periodo y para los personajes que intervienen en esta historia. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque llega el momento en el que el rey Fernando ya es anciano y fallece. El rey Fernando muere en el año 1065 y a la hora de repartir su herencia tomó en cuenta a sus 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Al mayor, Sancho, le entregó el condado de Castilla, que él había heredado de su madre, y lo convertiría en reino, siendo así Sancho el rey Sancho II el Fuerte de Castilla, el primer rey de Castilla realmente hablando. Alfonso, el segundo hijo, le entregó el premio gordo, el reino de León, junto con el título imperial. Y después, a su tercer hijo varón, García, le entregó zonas de Galicia, lo que llegaría a ser conocido como el Reino de Galicia, que incluía tanto la comunidad autónoma que a día de hoy conocemos en España, de Galicia, si no sois de España lo podéis buscar en un momentito y os saldrá en el mapa, pero también incluía zonas de Portugal, que llegaban hasta Coimbra realmente. Y después, a sus 2 hijas, Urraca y Elvira, les entregó a cada una ciudad. A Urraca le entregó la ciudad de Zamora y a Elvira la ciudad de Toro. Y Rui, por supuesto, pasó a formar parte del séquito de Sancho, llegando a ser incluso su alférez y el capitán de su ejército. Pero también, al principio, ejercería como escudero. Tengamos en cuenta que Rui es joven en este momento, 18, 20, tened en cuenta que hay un rango de edad bastante amplio, porque no se sabe seguro en qué año nació. Pero bueno, sobra añadir que como Sancho había sido el primogénito, habría esperado que a él le entregasen el reino de León. De hecho, no se sabe a ciencia cierta por qué el rey Fernando decide hacer este cambio y entregar el reino más importante, el de León, a su segundo hijo Alfonso. Pero, bueno, decisiones que se toman, cosas que pasan. Como que las hostilidades no tardaron en nacer entre los hermanos. Aguantaron lo que tardó su madre, doña Sancha, la reina, en fallecer, en el año 1067. Y un año más tarde se produce la batalla de Llantada, entre los 2 hermanos, Sancho y Alfonso. Alfonso sería vencido, pero regresaría a León y sería gobernando desde allí. Y esa batalla, por cierto, ocurrió muy cerca de un río llamado Pisuerga. Y la gran duda sobre esto es si Rui se habría iniciado en las armas en este momento o 4 años antes, cuando Sancho decidió apoyar con las armas al rey Al-Mutamir de la taifa de Zaragoza, en una guerra que mantenía contra los aragoneses que, pues vamos a ver, estaban intentando conquistarle la ciudad de Graus. Por tanto, esto habría sido una alianza entre los castellanos, los cristianos y los musulmanes, un reino musulmán concreto. Y como vais a ir viendo, no va a ser la última vez que veáis una relación así. Pero desde luego tal vez fue la primera vez en la que Rui entró en contacto luchando con las tropas musulmanas, las cuales, con el tiempo, le darían el apodo de Sidi o señor, y dicen que de una deformación de la palabra Sidi vino la palabra Cid. Pero para acabar de entender eso, tenemos que esperar un poquito más. De entrada llegamos al año 1071 y en ese momento Alfonso y Sancho deciden apartar por un momento sus diferencias para atacar y repartirse las tierras de su hermano pequeño García en Galicia. De manera que atacan el territorio, se monta una guerra bastante grande
y García termina siendo depuesto y termina refugiándose en la taifa de Sevilla, que para aquel entonces estaba gobernada por el rey Al-Mutamir. Los nombres de estos reyes de las taifas se confundían un poquito entre ellos. Espero que no os genere demasiado follón. Voy a intentar que no sea así, ¿de acuerdo? Pero a lo que vamos, siguiendo con el discurso, el ciclo de los acontecimientos, Sancho y Alfonso, a pesar de esta tregua momentánea, terminaron otra vez tomando las armas entre ellos al año siguiente, muy poquito tiempo después de conquistar el reino de Galicia, en el año 1072, en la batalla de Golpejera, donde ya se sabe sí o sí que Ruy participó otra vez del lado de Sancho. Ruy siempre fue muy fiel y muy leal al rey Sancho el Fuerte. Y la conclusión de esta batalla, ahora sí, fue la derrota de Alfonso, el cual terminaría retirándose del reino y marchándose a otra taifa, una más cercana, la taifa de Toledo, donde gobernaba un amigo suyo, llamado Al-Mamún, para que veáis, como os he dicho, que se parecen los nombres. Al igual que su hermano García, Alfonso en el destierro recibiría una serie de privilegios y un trato bastante favorable, pero seguía siendo un invitado, un refugiado y una persona que los reyes de taifas podían utilizar si les venía bien, si les hacía falta. Pero mientras tanto, lo que tuvo Sancho por fin fue la gran victoria que él siempre había querido. Tras haberse quitado de encima a García y a Alfonso, había conseguido reunir de nuevo todos los territorios que su padre, el rey Fernando, había repartido en herencia. Los había unido todos de nuevo y ahora podríamos decir que Sancho era rey de 3 reinos. Era rey de León, era rey de Castilla y era rey de Galicia. Tenía todo a sus pies, era el amo y señor, salvo por un territorio que aún se le resistía. Cuenta la leyenda, esto es algo que se ha novelado muchísimo, que su hermana Urraca siempre había tenido mucha preferencia por Alfonso y que incluso ella había conspirado, se rumorea, creo que hay una serie donde se menciona esa versión, que Urraca habría animado a su padre a que dejase el trono de León a Alfonso en vez de a Sancho, por lo que Urraca no reconoce la autoridad de su hermano y eso hace que se esconda, que se marche a su ciudad de Zamora. Lo que hará Sancho es someter a asedio la ciudad de Zamora, con el intento de que su hermana se rinda, que se retire. Sancho en aquel momento se sentía fuerte. Seguramente pensó que nada podía interponerse entre él y una ciudad que estaba protegida únicamente por una guarnición pequeñita o relativamente pequeña. Debería haber sido fácil, pero no lo fue. Lo que ahora os voy a contar es más parte de la leyenda que de una historia 100% comprobada, pero creo que no deja de ser interesante a pesar de ello. Y es que cuenta la historia que en Zamora había un caballero que estaba dispuesto a que doña Urraca, la infanta, se fijase en él, y por ello, cuando ella le pide que la libre de la situación de la ciudad y que la libre de su hermano, se lo va a tomar al pie de la letra. Este caballero se llamaba Bellido Dolfos y, fingiendo desertar del lado de Urraca, va a introducirse en las filas de Sancho y en un descuido va a acabar con su vida. Lo va a matar. Una vez me leí un libro sobre muertes de los reyes y curiosidades históricas donde se mencionaba que, concretamente, es posible que Sancho fuese asesinado mientras que estaba en el trono, por decirlo de forma elegante. Pero, de nuevo, esto es una leyenda. Esto es una leyenda que terminó, eso sí, con la muerte del rey Sancho II el Fuerte, sin llevar, pues, prácticamente 7 años en el trono, y dejando huérfanos y en peligro a todos los que le habían sido leales, porque ¿quién va a regresar a gobernar de nuevo el reino de León, el reino de Castilla y el reino de Galicia, al haber muerto Sancho sin hijos? Se dice que estaba casado con una mujer, una princesa extranjera, pero no hay muchos datos de ella y, de hecho, lo que se sabe es su nombre y tampoco es seguro. Por curiosidad, si lo queréis buscar, cuentan que se llamaba Alberta, pero yo no he encontrado casi referencias a ella, ¿eh? Pero a lo que vamos. Alfonso regresa de forma triunfal a León, teniendo consigo el apoyo de su hermana doña Urraca, teniendo todas las tierras de sus hermanos fallecidos o en el exilio, y además siendo el único varón que podía heredar esa corona. Tened en cuenta que cuando Fernando el Magno asciende al trono, se extingue la dinastía asturleonesa
y pasa a gobernar la dinastía que él había traído en su sangre, la dinastía Jimena, y es a esa dinastía a la que pertenecían tanto el rey aragonés don Ramiro como el propio Fernando el Magno, como sus hijos García, Sancho y el actual rey de todo, Alfonso VI el Bravo. Por tanto, es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma. Ha acabado la dinastía que gobernaba, se dice, desde tiempos de don Pelayo, cuando comenzó la época de la conquista por parte de los musulmanes. Fecha exacta de cuando se dice que empieza esto, 711. ¿Y qué ocurre cuando Alfonso gobierna? Él se asienta en el trono y lo que dice la historia real, o lo que parece decir la historiografía real, es que no hubo demasiado problema. Rui continuó con su carrera militar, tal vez al principio en un segundo plano, pero el caso es que Alfonso le entregó distintas tareas de suma importancia y, entre otras cosas, se le permitió casarse con doña Jimena. Doña Jimena no era una mujer cualquiera, era descendiente del rey Alfonso V, por tanto, era descendiente de la casa real, tenía sangre real y no cualquiera en aquella época se casaba con una mujer perteneciente, aunque fuese de forma lejana, a la familia real. Y además era hija del señor de Oviedo. Qué cuidado con esto porque la leyenda dice que ella era hija de un conde llamado Conde Lozano o Conde de Gozmar. No, realmente ella era hija del señor de Oviedo, aunque también, como siempre pasa, se duda un poco del origen. Jimena y Rui tendrán un total de 3 hijos. Una niña llamada María, una niña llamada Cristina y un varón llamado Diego, sobre el cual la leyenda no hace ninguna mención y eso es muy llamativo, porque este hijo sería importante hacia el final de la vida del Cid. Y junto con este suceso de casarse con Jimena y tener su familia, a Rui también se le va a entregar por parte del rey Alfonso tierras en la zona de Gormaz, en el entorno de Soria, si no me equivoco, más o menos a grandes rasgos. Y además se le va a enviar a Sevilla a que cobre las parias, que eran unos impuestos que pagaban algunas taifas musulmanas a reinos cristianos como una forma de vasallaje, de tributo, una forma de decir que el reino musulmán ahora estaba en peores condiciones que el reino de León. Y por tanto se les pagaba. En otros casos había sido al revés. Esto iba cambiando. Pero lo que cuentan es que Rui, allí, en Sevilla, aprenderá mucho. Recordad que García, el hermano de Alfonso, se había refugiado en Sevilla, con el rey Al-Mutamir. Y Rui va a conocer cómo funciona una sociedad musulmana, cómo funciona su forma de vida, qué comen, qué beben, qué cuentan, qué idiomas hablan. Va a aprender mucho sobre ellos y también sobre sus formas de luchar. Dicen que en Sevilla se le van a empezar a unir algunos hombres de armas independientes o que sencillamente no tenían ni oficio ni beneficio, y van a empezar a formar su hueste, mezclando gente de origen castellano con gente de origen bereber, y sevillanos y un poquito de todo. Pero también cuentan que el rey Alfonso VI, siempre con tendencia a generar tensiones entre los reinos de taifas, va a enviar al señor de Ordóñez, un noble castellano, para que genere problemas entre los granadinos y los sevillanos. Rui se enfrentará a este hombre en una batalla conocida como la Batalla de Cabra y le vencerá en ella, defendiendo los intereses del rey de la taifa de Sevilla y por tanto de los sevillanos. Cuentan que es aquí, en este momento, cuando los sevillanos le dan el apodo de El Campeador, que significa algo así como el señor del campo abierto o el campeón del campo de batalla. No sabría decir muy bien yo aquí términos de lingüística, no soy una experta, pero viene a significar este tipo de cosas. Y dicen que Rui fue recibido en Sevilla con todos los honores y que además fue enviado a Castilla de regreso con todos los honores. El rey Alfonso, como directamente no había hecho nada, no está demasiado comprobado tampoco, pues le recibió sin más. Era uno de sus nobles más fuertes y en aquel momento bastante poderoso. Y también hay que decirlo todo. En lo que respecta a Alfonso VI el Fuerte, él tendría una relación muy cercana, una relación romántica, con una dama de la familia del rey de la taifa de Sevilla, Al-Mutamir.
esta mujer, que no se sabe seguro si era su hija, su hermana, su sobrina y quien dice que incluso una de sus esposas, es conocida como la Mora Zaida y llegaría a ser coronada por Alfonso VI. Por tanto, tal vez la relación entre el rey leonés castellano y los sevillanos tampoco fuese tan mala como cuentan. Para resumir, yo diría que sencillamente eran relaciones complejas. Y la vida debería haber seguido así. Ruy era un noble reputado, tenía buena fama, tenía buena familia, tenía fortuna, tenía todo lo que podía desear. Pero, como siempre suele ocurrir en las historias de los héroes, hay un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre sería el año 1081. Os explicaré brevemente. Esto sí que es verdad. Cuenta la historia que el rey Alfonso estaba en Toledo negociando con los toledanos una tregua y pues nuevos tratados y demás, nuevas parias, que eran impuestos y todo este tipo de cosas. Pero las cosas como son, una tregua y por tanto, mientras que el rey estuviese en Toledo, aunque estuviese con su propia hueste, corría peligro porque estaba en zona enemiga. Dicen que un grupo de musulmanes, un grupo de caballeros, van a cruzar las líneas de frontera y se van a meter en territorios de la zona de Gormaz, territorios que eran los fueros de Ruy. Y allí, pues, van a causar estragos, van a saquear alguna aldea, van a robar ganado, van a incendiar casas o campos, van a hacer bandidaje, que era algo que por otra parte se hacía muchísimo en zonas de frontera, que eran algo así como líneas de tierra de nadie o que estaban vigiladas por los dos lados, y que además, pues, solían producirse o bien de cristianos a musulmanes, de musulmanes a cristianos, a veces de cristiano a cristiano y a veces de musulmán a musulmán. Eso era algo totalmente aleatorio. Pero la cuestión es que Ruy, como todo buen señor feudal, terminó enfadándose y persiguiendo a los culpables. Era algo que teóricamente se podía hacer, pero el problema estuvo en que cruzó él también la línea al perseguirlos y se enfrentó a esta gente en territorio que habría pertenecido a Toledo. Por tanto, como Toledo era la taifa musulmana de Toledo, donde estaba negociando el rey Alfonso, se consideraba que Ruy había puesto en peligro las negociaciones, las treguas, había faltado a los tratados de paz y, por tanto, había faltado a su señor, el rey. La conclusión de esta situación fue que Alfonso decidió desterrar a Ruy, a Rodrigo. Y es en este momento cuando comienza, ahora sí, el Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid, ya os digo, recopilado en el siglo XIII, en el 1200 y algo, comienza con el momento en el que Ruy Díaz de Vivar, Rodrigo Díaz de Vivar, se marcha con sus hombres, de entre quienes destaca Álvar Fáñez de Minaya, y van a marcharse a buscar nueva fortuna, nueva suerte, pero que Ruy siempre se va a considerar a sí mismo vasallo del rey de Castilla, del rey de León, don Alfonso, y que va siempre a ser un hombre que esté de su lado y que va a tenerle en cuenta cada vez que consiga algún tipo de ventaja, algún tipo de conquista. Siempre que tenga ocasión se va a acordar de su rey. Aunque la relación entre el rey Alfonso y Ruy, según el poema, era compleja. Hay un episodio que me he saltado porque no ocurrió a nivel histórico, pero que a nivel literario tiene bastante valor. La jura de Santa Gadea. Se cuenta que cuando Alfonso, después de la muerte de Sancho, asumió la corona de nuevo, estuvo en la iglesia burgalesa de Santa Gadea y que allí Ruy, lanzándose como uno de los hombres más fieles del difunto rey Sancho, a exigirle que jurase ante Dios y ante todos los presentes que él no había tenido nada que ver en la muerte de su hermano Sancho. La realidad de todo esto, sobre lo que se han hecho cuadros, historias y todo, es que eso no ocurrió. Habría sido del todo intolerable que alguien como Ruy le dijese eso al rey en público y en una iglesia. Y tampoco es que hubiese que hacer ningún tipo de ritual, de manera que no. Pero eso es lo que cuentan las leyendas y con esta relación tirante se supone que Alfonso habría aprovechado la excusa de lo ocurrido en Toledo para desterrar a Ruy. Pero aquí hay otro punto diferente entre la historia y la leyenda. Sí, Alfonso destierra a Ruy durante unos años y Ruy se marcha a buscarse la vida como mercenario o señor de la guerra. Pero en este destierro no le va a quitar sus feudos, no le va a quitar sus tierras, algo de lo que en el poema de Mio Cid Ruy se lamenta porque asegura que se lo han quitado todo.
Y esto se debe a que probablemente una historia contada muchas veces a lo largo de mucho tiempo y que tendría distintas versiones, alteraría un poquito los acontecimientos. Rui, en la vida real, sufrió 2 destierros. En este primero, conservó todos sus derechos, todos sus feudos y todas sus tierras, en Castilla y en León. Pero en el segundo es cuando lo perdería todo. Asimismo, no está claro qué fue de su esposa Jimena y de sus hijos en este primer destierro. Cabe la posibilidad de que se quedaran en sus tierras porque no se las habían quitado a Rui. Es decir, es desterrado, es castigado, pero no es condenado como un traidor. Por tanto, tal vez Jimena se habría quedado, pero hay quienes cuentan que ella le acompañó en su siguiente destino, que no fue otro que la taifa de Zaragoza, donde se puso al servicio del rey Al-Muqtadir, un hombre para el que ya había luchado en el pasado, en la batalla de Graus, junto al rey Sancho, cuando se enfrentaron a los aragoneses. Pero el rey Al-Muqtadir ya era anciano y no le quedaba demasiado tiempo de vida. Aún así aceptó a Rui, quien, una vez muerto Al-Muqtadir, se pondría al servicio de uno de sus 2 hijos, que por cierto, aquí viene lo curioso de sus hijos. Los niños se llamaban Al-Mutamán y Al-Mundir, y al igual que habría hecho Fernando con sus propios hijos, el rey musulmán también dividió sus territorios entre sus 2 hijos. Concretamente, al rey Al-Mutamán le dejó lo que viene siendo Zaragoza, pero a Al-Mundir le dejó Lérida, Denia y Tortosa. Tal vez os preguntéis por qué Rui marchó con los de Zaragoza. El motivo viene a ser, en parte, que los condes de Barcelona, los mellizos Berenguer, Ramón Berenguer y Berenguer Ramón, le habían rechazado, pero también se debía a que probablemente conocía Zaragoza, conocía a su rey y ya después de su experiencia en Sevilla había desarrollado cierta relación, cierta estima hacia una cultura diferente de la suya. Y esto es algo que recogen un montón de relatos y de novelas posteriores, que a mí me gustan mucho, por cierto. Pues Rui se pondrá al servicio de este rey Al-Mutamán de Zaragoza e incluso se llegará a enfrentar en batalla al hermano de este para proteger sus intereses. Se estaba convirtiendo en un señor de la guerra y cada vez que Rui pasaba por tierras de frontera, cada vez se unían más y más hombres a su hueste, cada vez tenía un ejército más y más grande. No es extraño pensar que un noble pudiese tener un ejército cuasi privado. Era algo que ocurría, y más todavía cuando se convertía, como era el caso de Rui, en un señor de la guerra cada vez más profesionalizado. A él no acudían a buscarle para pactar la paz, a él acudían a buscarle cuando necesitaban a alguien que supiese de guerra, que supiese de muerte, que supiese conquistar ciudades. Y así es como nos desarrolla tanto el poema de Mio Cid como la realidad un montón de conquistas y de ataques victoriosos que tendría Rui. Probablemente un hombre que se hizo muy famoso por su capacidad de salir prácticamente invicto o muy beneficiado de casi todas las batallas donde se metía. Y así transcurrió la vida desde 1081 hasta 1085. En ese momento, el rey Alfonso reconquista Toledo. El rey Alfonso de León conquista la taifa que había sido de su amigo el que le había acogido cuando estaba desterrado. Y eso es una gran victoria para los castellanos y para los leoneses, los cuales siempre tenían en aquel momento rifirrafes, León por ser el reino antiguo y Castilla por ser un condado que tal vez se había venido a más en aquel momento. Pero con lo que no contaba el rey Alfonso es con que una nueva invasión, procedente desde tierras africanas, otra vez, amenazarían todo eso que había conseguido y le dejarían prácticamente sin nada, teniendo que recurrir a todos sus nobles e incluso teniendo que perdonar a aquel que había desterrado casi 5 años atrás, Rui Díaz de Vivar, Rodrigo Díaz de Vivar, que ya era conocido como Cid o como Sidi, señor. En cuanto que fue de noche, el Cid a dormir se echó. Le cogió un sueño tan dulce que muy pronto se durmió. El arcángel San Gabriel a él vino en una visión. Cabalgad, Cid, le decía, cabalgad, campeador, que nunca tan en buena hora ha cabalgado varón. Bien irán las cosas vuestras, mientras vida os dé Dios. Mio Cid,
al despertar la cara se santiguó. Fragmento del Cantar de Mio Cid, su última noche en Castilla. Venían desde África, desde el norte, y gobernaban lo que a día de hoy es Marruecos, la zona geográfica de Mauritania, zonas de Senegal, zonas de Argelia incluso, y ahora habían puesto los ojos en el territorio conocido como Al-Ándalus. Ahora estaba formado por aproximadamente la mitad de la península, la mitad sur, reinos de taifas musulmanes y aproximadamente la mitad norte por reinos cristianos. Pero no siempre había sido así. Un siglo antes, en el año 1035, entró en colapso el conocido como Califato Independiente de Córdoba, un reino que fue muy importante y bastante poderoso a nivel de la geografía medieval. Pero, tras su colapso por, distintos asuntos que ahora mismo no entran, pero que yo encantada estaría de hablaros en el futuro, terminaría desapareciendo y las disputas internas llevarían a que se formasen los conocidos como reinos de taifas. Pues bien, en el año 1086, justamente cuando el rey Alfonso VI el Bravo había conseguido reconquistar la taifa de Toledo, aparecen los almorávides, que vienen, como ya os decía, desde África, otra vez. Son bereberes en su mayoría y están capitaneados por un rey bastante poderoso. Se llamaría el emir Yusuf ben Tashufin o Tashifin. Yo he visto que hay diferencia, existen esas dos posibilidades de pronunciación. Y terminarían destruyendo buena parte de las huestes del rey leonés y castellano en una batalla conocida como la de Sagrajas o la de Zácala. Depende de a quién preguntes el nombre, te dirán una cosa o la otra. Principalmente para los musulmanes es Zácala. Esta batalla significó el freno de una expansión que habían reemprendido los reinos cristianos durante los últimos tiempos y también significó que los reinos de taifas poco a poco iban a ser reconquistados y reabsorbidos por las nuevas fuerzas que venían desde el sur. A este nuevo imperio se lo conocería como el Almorávide y volvería a unir toda la península que pertenecía a los musulmanes en una sola entidad, pero ahora esa entidad iba a depender de un imperio mucho más grande, no iba a ser un califato independiente como el de Córdoba. Y ya os digo, era un emirato en este caso. Alfonso, al verse contra las cuerdas literalmente, va a tener que pedir ayuda a sus más nobles y a sus más fuertes caballeros y también a los mayores magnates. Y Alfonso recuerda perfectamente que uno de sus nobles, uno de los que más experiencia militar tienen con los musulmanes, a veces a favor, a veces en contra, estaba en Zaragoza, porque lo había desterrado, pero no lo había, acusado de traidor. Rodrigo, Ruy, seguía manteniendo todos sus feudos, como os he dicho. Por tanto, el rey lo llama y le pide ayuda de nuevo. Le pide ayuda para que monten juntos, con el resto de la nobleza y el resto del ejército, una nueva campaña para enfrentarse a los almorávides, y en este caso Ruy acepta. Ruy regresa, se reencuentra con su esposa Jimena, se reencuentra con sus hijos, y parece que la vida le va a sonreír. Pero esa reconciliación duraría poco. Si en el 1086 Rodrigo fue llamado al lado del rey, en el año 1088 el rey Alfonso quedaría totalmente decepcionado con la actitud de su fiel vasallo. Y es que los almorávides someterían a asedio a la fortaleza de Aledo, una de las fortalezas donde, estaba el rey, le pertenecían, y el rey pidió ayuda, pidió auxilio, y Ruy no acudió. Nadie sabe si fue por retraso, si fue porque ignoraba, es difícil saberlo, pero también es más que probable que Ruy no ignorase deliberadamente al rey, sabiendo lo que podía significar eso. Las cosas como son, finalmente, por unas o por otras, Ruy no acudió a Aledo, fuese para defender al rey o sencillamente para repeler el ataque almorávide, y Alfonso decidió que lo iba a desterrar otra vez, pero en esta ocasión, ahora sí, le iba a tachar de traidor, y por tanto le iba a quitar todos sus feudos, todas sus tierras, todos sus privilegios, y además tomó a su esposa Jimena y a sus 3 hijos
y los encerró. Se sabe que los mandaron a encarcelar y los soltarían solamente cuando Ruy consiguiese su propia independencia. Pero para eso primero tuvo que hacer una transición bastante compleja. Ruy se vio otra vez solo y en esta ocasión totalmente desamparado. No es que tuviese dificultades, es que ahora no tenía nada, se lo habían quitado todo. No tenía nada a lo que acudir, no tenía derechos, no tenía privilegios. Ahora solo tenía, por lo que se cuenta, según la leyenda, su espada, la tizona, su caballo Babieca y a sus hombres. Tal vez Álvar Fáñez estaba por allí. Y la historia nos dice que es en ese momento cuando, habiendo que ya tenía su propia experiencia, que era un hombre que siempre había luchado para que otros consiguiesen cosas, una ciudad, un reino, un tesoro, una venganza. Él era un mercenario, un señor de la guerra y un señor que tenía bastante fama. Pero ahora ya no podía acudir a sus amigos de Zaragoza. Los condes de Barcelona, los Berenguer, seguían despreciándolo, aunque en un par de ocasiones hay que decir que, por lo que se cuenta, él se enfrentó a uno de los dos hermanos y lo detuvo, lo tuvo encerrado varias veces y luego lo dejó salir. Entonces, digamos que la relación ahí era tirante. ¿Qué opciones tenía Ruy? Pues se acordó de que en una de sus múltiples aventuras, fuese con el rey o ya sin ser vasallo del rey, había estado en Valencia y había conocido a su rey, al rey de esa taifa, Al-Qadir, un hombre considerado pusilánime, un poquito intrigante y que se dedicaba a vivir la vida sin muchos problemas, pero que estaba rodeado por muchas intrigas. Algunos eran partidarios de los almorávides y, por tanto, de que Al-Qadir se fuese. Otros no. Pero Ruy empieza a plantearse la posibilidad de conquistar un reino para sí mismo y piensa que Valencia tal vez sea una de las opciones más asequibles dentro de todas las que hay. Por eso, de ahí viene esa historia donde el Cid y sus hombres se colocarían en distintos castillos y fortalezas cerca de la frontera y cada vez más o menos cerca de la ciudad. Ruy no era ningún novato y además, para colmo de males, el rey de la taifa de Valencia tenía una mala fama que le perseguía más allá de su propia capacidad para dirigir o sufrir las intrigas palaciegas. Y es que Al-Qadir había sido el rey de la taifa de Toledo hasta el año 1085. Es decir, el primero gobernó en la taifa de Toledo y cuando el rey Alfonso conquistó la taifa de Toledo y la tomó para el reino de Castilla, de León, envió fuera a este hombre y este hombre empezó a gobernar en la taifa de Valencia. Por tanto, era un rey que podía ser vencido, ya había sido vencido, ya había perdido un reino, podía caer otra vez. Parece ser, cuentan las historias, que en torno al año 1092, cuando Ruy ya se está planteando de forma seria, después de haber reunido un gran ejército, o lo bastante grande, invadir la taifa y adelantarse a los almorávides en su ambición, cuentan que el rey Alfonso tiene la ambición de intentar cazar ese reino antes de que lo haga su antiguo vasallo, que ya no era vasallo. Por eso hay una historia que habla de barcos genoveses, barcos italianos, acudiendo hasta el puerto de Valencia para ayudar al rey a enfrentarse él mismo a la taifa y conquistarla antes de que lo haga Ruy. Alfonso, por supuesto, tenía un ejército un poquito más grande, más recursos, era rey a fin de cuentas, pero Ruy era un hombre atrevido y no iba a dejarse humillar una segunda vez. Cuentan que como represalia marchó a Castilla o él en persona o envió a sus hombres a Castilla a que arrasasen distintos territorios. Arrasan Logroño, arrasan Nájera, arrasan tierras de su antiguo enemigo en la batalla de Cabrera en Granada cuando era muy joven, el señor Ordóñez, y valiéndose de esa estrategia saquean, queman, incendian, se comportan como bandidos, pero consiguen su objetivo y es que el rey de León se sienta lo bastante presionado como para abandonar el ataque a Valencia y regrese a sus tierras, dejando a Ruy y a los suyos el camino libre para tomar Valencia. Además de eso, hubo otro factor que ayudó a Ruy, y es que el rey Al-Qadir fue asesinado en el año 1092, y en su lugar subió al trono un hombre que había sido cadi.
un simpatizante de los almorávides llamado Ibn Yahaf. Lo asesinaron el 28 de octubre del año 1092 y este hombre se pondría en su lugar como dirigente hasta que la ciudad finalmente se rindió al Cid campeador 2 años más tarde, esto es, en el año 1094. Cuando eso ocurrió, Rui tomó a este asesino, lo acusó de magnicidio y básicamente pues dijo que a partir de entonces el rey, el jefe, el nuevo amo de la taifa iba a ser él. Se atrevió a enfrentarse a los almorávides y durante sus primeros tiempos, sus primeros años, estuvo ya como jefe de Valencia, como rey de Valencia. Es que no sé si la palabra correcta sería rey realmente, por eso me ando con puntillas. Desde el 1094 hasta su muerte 5 años más tarde, en el 1099. En ese tiempo tampoco pretendió cambiar las cosas en la ciudad. El modo de vida seguiría siendo el mismo. Los usos, las costumbres, las fiestas, la comida, las ropas. Permitiría que todo siguiese como si nada, y él viviría adaptándose a eso. Tal vez sus vestimentas fuesen más cristianas, o tal vez más mezcladas, pero sea como sea, se comportaría como un rey de taifa más, como un señor de la guerra, que es lo que era. Pero todo cambiaría cuando una nueva tragedia sacudiese su propia familia. Jimena y los niños habían regresado con él a partir de que conquistase Valencia. Se estima que más o menos vuelven con él en ese momento porque Rui ya es lo bastante poderoso como para pedir, exigir, que suelten a su familia. Y los castellanos sueltan a su familia. Los niños crecerán entonces con Jimena y con Rui con cierta tranquilidad, hasta que en el año 1098 salte otra nueva batalla, un nuevo conflicto contra los almorávides. Un conflicto que vendría precedido, por otra parte, de una sincera amistad que habrían desarrollado el nuevo rey de Aragón, Pedro I de Aragón, y Rui Díaz de Vivar, Rodrigo. Se habrían hecho amigos, se habrían entablado una amistad y se habrían ayudado con distintos conflictos y dificultades. Unas veces tal vez con los Berenguer de Barcelona o tal vez también con los almorávides. Pero en el año 1098 todo cambió. En la batalla de Consuegra fallece su hijo Diego y eso hará que Rui vea el futuro de su familia, de su reino y de todo lo que había construido con otros ojos. Él se hacía viejo, tal vez incluso percibía que le quedaba poco tiempo de vida. Siendo así, se va a acordar de quién está sentado en la silla de San Pedro en esos tiempos. El Papa Urbano II ya había proclamado la llamada a la primera cruzada contra los musulmanes en Tierra Santa. De manera que Rui va a intentar ser reconocido por este papa, y lo conseguirá. Pero no basta con eso, pues tiene 2 niñas a las que cuidar. María y Cristina, que el cantar de Mío Cid les pone otros nombres, las llama Doña Elvira y Doña Sol, pero lo del cantar es todo leyenda, van a acabar casándose con hombres de la alta sociedad de la época. La leyenda dice que las casaron con los infantes de Carrión, 2 desgraciados que, en determinado momento, abusarían de ellas, las atacarían y las humillarían públicamente. Pero nada de eso pasó en la realidad. Lo cierto es que las 2 se casaron con príncipes de buenas familias. No príncipes, infantes, vamos a decir. Vamos a usar el término más correcto. En concreto, doña María se casaría con Ramón Berenguer III y Cristina se casaría con Ramiro Sánchez, un infante pamplonés. ¿Os acordáis de dónde procedía el rey Fernando I el Magno? Era hijo del rey pamplonés. Pues de ese matrimonio entre Cristina y el infante pamplonés nacerá García Ramírez, que llegaría a ser rey de Pamplona y llegaría a tener el apodo de El Restaurador, de manera que no sabemos a ciencia cierta si Rui Díaz de Vivar llegó a ser un rey como tal, pero sí sabemos que su hija Cristina fue madre de reyes. Un intento por incluir su sangre entre los reyes cristianos, un intento por establecer la posición, por afianzar el reino. No lo sabemos. Rui se llevó el secreto a la tumba. Murió, como ya os he dicho, en el año 1099 en la ciudad de Valencia, dejando lo que es el gobierno del territorio en manos de su esposa Jimena, que durante 3-4 años mantendría el gobierno
como una señora independiente, como una mujer fuerte, que lo había sido siempre. Había sido una mujer que había soportado 2 destierros de su marido. Y además era descendiente de reyes. Pero Jimena al final no puede soportar la presión de los almorávides y se marcha de nuevo a Castilla, a tierras castellanas, donde fallecería. Y a día de hoy, la tumba de ambos está en tierras castellanas. Están enterrados en la Catedral de Santa María, en Burgos, el territorio del que procedía Rodrigo. Con el fin de la vida de Ruy Díaz de Vivar acabó el hombre, pero también comenzó una leyenda. Trovadores, juglares y en general cronistas y gente que cantaba y contaba historias se dedicaron a hablar de su leyenda, de sus victorias, de sus desdichas con los reyes. De todo hablaron durante años y años, hasta que en el siglo XIII, cuando el rey de Castilla, que se preparaba para conquistar la zona de Sevilla y que pasaría a la historia como Fernando III el Santo, y los reyes de Aragón y Castilla pugnaban por repartirse el reino de Valencia cuando consiguieran conquistarlo, esa época en la que poquito tiempo después se produciría la batalla de las Navas de Tolosa, que pondría fin de forma definitiva a la hegemonía, al poderío de los musulmanes en la península ibérica, a partir de ahí ya comenzando a declinar de forma permanente, es en esa época cuando por fin se recopilaría de forma íntegra el cantar de Mío Cid que tenemos hoy día, un cantar que, queramos o no, ha afectado a la infancia de todos, porque lo hemos visto en el cole, porque lo hemos visto en la tele, porque lo hemos conocido de alguna manera. Es una leyenda sobre una persona que existió de verdad. Y no os voy a mentir, la historia tiene mucho de leyenda, pero es que así son las mejores historias, aquellas que te hagan aprender, pero que también te dejen siempre con la duda de ¿quién fue ese hombre en realidad? ¿Quién fue esa persona? El misterio real es saber qué tenían dentro de la cabeza, no tanto qué hicieron ellos de verdad. Y así terminamos el programa de hoy. Yo espero que os haya gustado mucho, que no os haya decepcionado y ya sabéis que, como siempre, yo estoy abierta a recibir vuestras respuestas, vuestras opiniones y vuestras sugerencias. Tengo apuntado una sugerencia sobre Lovecraft, una sugerencia sobre Rasputín, una sugerencia sobre Simón Bolívar y una petición sobre Qasem Sultán, que no se me olvide ninguna de ellas. Si se me ha olvidado alguna, me lo dejáis en comentarios y yo me las apunto todas, ¿de acuerdo? No os preocupéis por nada. Y también tengo apuntado una petición de Rodolfo II de Habsburgo, pero ese lo voy a dejar para Halloween. Y no os digo más, ¿vale? Así que ahora sí, nos vemos la semana que viene.